Saludos, soy Michi Huerta, profesor titular de Dirección y Realización Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca. Mi amigo Harold y yo os damos la bienvenida a todos los alumnos de la Universidad de la Experiencia y a los estudiantes del segundo curso de grado de Comunicación Audiovisual de la asignatura Géneros Audiovisuales de Ficción y a todos los que queráis sumaros a nosotros y estéis interesados en el mundo del cine a una serie de píldoras formativas que vamos a dedicar a los géneros cinematográficos para intentar conocer cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, sus principales características y su evolución histórica durante el periodo clásico. Lo vamos a hacer a manera de introducción y con los principales géneros canónicos, los que nos resultan más familiares a los espectadores. Y lo vamos a hacer con el género americano por excelencia, en palabras del teórico André Bazin, con el western. En realidad yo me atrevería a decir que es el gran género cinematográfico. Vamos a intentar explicar en esta primera sesión cuál es el contexto histórico del que se alimentan las películas del oeste y cuáles son las principales características tanto iconográficas como narrativas, especialmente cuáles son los arquetipos que se repiten de manera insistente dentro del género y que nos van a permitir conocer un poco más cuáles son sus mecanismos de funcionamiento. Nos vamos pues a conocer algo más sobre las películas del oeste. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar con el western y su contexto teórico y arquetipos, que es a lo que vamos a dedicar esta primera sesión. En primer lugar, hay que definir el género. Y el género agrupa aquellos largometrajes que tienen como telón de fondo la forja de la nación estadounidense y que cuentan además el proceso con el que Estados Unidos se va configurando, anexionando territorios desde el oeste del río Mississippi hasta donde empieza el Océano Pacífico, algo que realiza además en muy corto periodo de tiempo, durante el siglo XIX y especialmente durante la segunda mitad, que es cuando se produce el proceso de colonización. A diferencia de lo que sucede con otros géneros cinematográficos, al western le acompaña una enorme dosis de estabilidad. Hay otros géneros en los que la agrupación de películas resulta un poco más discutible o dudosa, pero en el caso de las películas del oeste, la etiqueta western ya está haciendo referencia a una localización geográfica y le añadimos nosotros el matiz de un periodo histórico concreto que hace muy fácil agrupar aquellos títulos que en teoría pertenecen al género. Todas aquellas historias cinematográficas que dan cuenta de un relato que refiere la expansión territorial hacia el oeste y la colonización en el territorio estadounidense durante el siglo XIX y especialmente durante la segunda mitad, sería fácilmente catalogable, por lo tanto, como un western. Es un género muy estable, pero además es un género en el que se produce una muy fértil relación entre dos elementos en apariencia contradictorios, entre la historia y la leyenda, entre la realidad y el mito. Como ningún otro fenómeno cultural, se agrupan estos dos factores de manera muy intensa dentro de las películas del oeste. Desde el punto de vista de la realidad, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la forja de una nación, nos estamos refiriendo en realidad a un territorio que tiene dimensiones continentales, lo cual va a añadir una connotación épica muy notable a las películas del oeste. Hay que partir de la idea de que la nación estadounidense, entendida de manera moderna, en el presente, tiene una extensión territorial que incluye una distancia que en el caso concreto, si tomamos como referencia la existente entre la ciudad de Washington y la ciudad de San Francisco, por ir a dos ciudades importantes de las dos costas, de la este y de la oeste, tiene una distancia de 2.800 millas, que hacen 4.500 kilómetros de distancia. Esta distancia es en realidad 1.100 kilómetros superior a la que existe entre Madrid y Moscú, entre las ciudades de Madrid y de Moscú, lo cual nos da cuenta de que en realidad cuando hablamos de la forja de una nación, estamos hablando de la forja de una nación que tiene una dimensión continental, de lo que sería prácticamente un continente en otros territorios del mundo. Aparte de esa dimensión continental, hay que tener en cuenta también que si la anexión de todo ese territorio tiene unas dimensiones enormes, el periodo de tiempo en el que se realiza esta forja de la nación estadounidense es muy breve.
un territorio enorme y un periodo muy breve de configuración. Por eso algunos autores, como José Enrique Monterde, hablan del concepto de condensación y aceleración histórica. En el western, en muy breve periodo de tiempo, Estados Unidos va a atravesar por etapas históricas que en otros lugares del planeta han ocupado toda la historia de la humanidad. En buena parte del territorio anexionado existen nativos que viven en lo que sería el equivalente a la prehistoria en otros lugares del planeta Tierra. Y en muy corto periodo de tiempo, el proceso de colonización va a implicar que se pasa por otras fases históricas que en otros lugares del planeta han equivalido a lo que sería el feudalismo, y hasta llegar a una democracia capitalista. En apenas un siglo, menos de un siglo, Estados Unidos va a lograr realizar con éxito este proceso de condensación y de aceleración histórica, que es muy importante tenerlo en cuenta porque va a afectar de manera muy intensa las historias que se cuentan dentro del género. Existe una enorme variedad de temas históricos, asuntos, cuestiones, conflictos que tuvieron lugar en el orden de la realidad y que van a abastecer de argumentos a las películas del oeste. Por ejemplo, la conquista de las vastas regiones, el conflictivo asentamiento de los colonos en unos territorios que están llenos de peligros, especialmente el gran tema del western, la difícil implantación de unas normas de convivencia. En realidad, el western es la historia del conflicto entre la ley natural y la ley civil, cómo en un territorio sin ley va progresivamente instalándose unas normas que regulan la convivencia conflictiva entre los habitantes de la nación. Y además otro tema muy importante dentro del género, como va a ser el progreso tecnológico, lo cual va a implicar problemas serios entre grupos, como terratenientes y campesinos, entre grandes propietarios y pequeños propietarios, o por ejemplo como el de la construcción del ferrocarril, que es otro tema muy importante que vamos a encontrarnos en muchísimas películas del oeste y que tiene una raíz histórica. Todos estos elementos que tienen que ver con el orden de lo real se mezclan, sin embargo, con una perspectiva mítica en el análisis del género. Es más, André Bazin, el famoso teórico francés, uno de los cofundadores de la revista Cahiers du Cinéma, resume la definición del género como la consecuencia del encuentro entre una mitología y un modo de expresión. Lo que está diciendo Bazin es que así como en otros momentos de la historia diferentes civilizaciones han logrado crear una serie de mitos que servían para otorgar raíces a grupos o a comunidades amplias, como el caso, por ejemplo, del teatro en la civilización griega, del teatro clásico, tanto de la comedia como del drama. En el caso de la nación estadounidense, el medio de expresión popular que sirve para conferir a la comunidad una serie de símbolos que sirven como referentes comunes para lograr la estabilidad de la comunidad, la va a desempeñar el medio cinematográfico y en concreto el género del oeste. Ese es el motivo por el que se han dado muchísimas aproximaciones que han analizado el western en términos míticos, como el ejemplo de este volumen de Matthew Carter. Vamos a lo puramente cinematográfico. Todo este contexto es imprescindible conocerlo para entender cuáles van a ser algunas de las grandes cualidades teóricas que el western tiene. Y deberíamos empezar por la poética del paisaje. Ese vasto territorio de carácter continental que se encuentra en un estado prácticamente virgen va a otorgar a los cineastas la posibilidad de jugar con el paisaje de una manera poetizada. El paisaje es un elemento fundamental del western. De hecho, existen algunos motivos visuales que se van a quedar, sobre todo durante la fase clásica, como elementos recurrentes que el espectador va a localizar y con los que va a convivir de manera muy familiar. Por ejemplo, todas aquellas películas que empiezan con planos generales, con mucha profundidad de campo, de un espacio natural, en estado casi virgen, y en el que una figura individual, a veces acompañada, pero muchas veces individual, se acerca progresivamente hacia la cámara. Es el ejemplo de este plano inicial de la película Flecha Rota de Delmer Dykes, que está jugando de forma notoria con esa poética del paisaje, con la convivencia entre un cielo que ocupa la mayor parte del encuadre y un
territorio primitivo, con un cactus, que además desempeña también una función simbólica importante, porque el cactus es una planta con una capacidad de supervivencia en condiciones adversas muy notable, es áspero, es resistente y en realidad está jugando al símbolo del ser humano, que también es una especie como de cactus, capaz de desenvolverse en este territorio donde convive lo terrenal con lo celestial, donde la posibilidad de la trascendencia está concretada en este cielo, pero además el conflicto concreto, físico, va a estar muy presente con todo ese territorio que el héroe individual va a atravesar. Además del paisaje poetizado, también se juega en gran medida con un escenario, como es el de la ciudad, que se convierte en ameba de la civilización, en la célula inicial de ese establecimiento de los grupos humanos. Aquí estamos viendo una fotografía de un estudio construido en el mítico desierto de Tabernas, en Almería, que fue un lugar donde se produjeron muchos spaghetti western y western de producción española, y que reutiliza la inversión de producción en un esquema arquitectónico que reproduce la llamada Main Street, la calle principal tan habitual dentro del género y que prácticamente podemos evocar mentalmente todos los seguidores del género. Tiene una disposición arquitectónica muy recurrente. En realidad lo que ocurre con los elementos estéticos del western es que se da una especie de ritual formal, de reiteración de elementos que van configurando esa sensación o expectativa de familiaridad que los espectadores mantienen con el género. De igual manera, es muy habitual encontrarnos con técnicas de realización abierta y ágil, con planos muy abiertos que juegan con ese paisaje, pero además con movimientos de cámara, porque el western también es un género marcado por el desplazamiento físico. Si el contexto histórico es el de la conquista y asentamiento en un territorio muy amplio, el viaje, el itinerario, el movimiento es algo que está en la propia raíz del género, con lo cual resulta coherente que se convierta en un rasgo de estilo, en un estilema muy habitual. Aquí vemos un traveling de acompañamiento hecho a altísima velocidad en la película La diligencia de John Ford y en general las técnicas de realización resultan muy ágiles. También si el viaje o el desplazamiento físico es fundamental argumentalmente dentro del género, la relevancia simbólica de los medios de transporte van a servir para contar toda esa gran aventura de la colonización de Salvaje Oeste. En realidad, toda la historia del western podría simplificarse, si jugamos a la hipérbole, con la transición que se produce en los medios de transporte, desde el caballo, que es símbolo del desplazamiento de la figura individual, a la diligencia, que ya incluye pequeños grupos humanos, a las grandes caravanas que sirven para que grupos más amplios vayan llegando a determinados territorios para poder asentarse en ellos, y finalmente con el caballo de hierro, con el tren que va a ser el símbolo de la culminación de la gran misión civilizadora que el western cuenta. El tren es el progreso y marca, en cierta manera, el final del Salvaje Oeste. Además de que haya elementos estéticos que se repiten de manera ritualizada, también existen arquetipos que se reiteran dentro del género. Existen tipos de personajes recurrentes, insistentes, que también nos resultan muy familiares a los espectadores. El más habitual dentro del género, uno de los más habituales, es el sheriff. El sheriff que dentro del conflicto entre ley natural y ley civil representa al guardián de la ciudad, al garante de esa ley civil que todavía no ha terminado de implantarse, que tiene una enorme dosis de conflictividad para poder regular la convivencia entre los grupos que conviven en los primeros poblados o las primeras ciudades de Salvaje Oeste. El sheriff solía ser una figura masculina, atlética, ruda, muy hábil en el manejo de las armas de fuego, y algunos sheriffs muy míticos, tanto de la realidad como de la historia del cine, serían Wyatt Earp o Pat Garrett, que son dos grandes sheriffs que hemos visto en reiteradas películas del género. Por otra parte, durante toda la fase clásica, la figura del sheriff tiende a ser más heroica y, sin embargo, con el paso del tiempo se va a ir haciendo más problemática. Es algo que sucederá y que contaremos en futuras píldoras formativas al referirnos a la evolución histórica del género western
que fue problematizando algunas de estas figuras arquetípicas y que, desde luego, en el caso del sheriff, fue convirtiéndolos en seres cada vez con más capas. Si existe el sheriff es porque existe su némesis, existe su enemigo, que es el forajido, el fuera de la ley, el outlaw. Si existe Packard y si existe Wyatt Earp, es porque existe Billy el Niño y porque existen los Clanton, porque existen los forajidos, de los cuales, por cierto, el western ha tendido a dar una imagen a veces romántica. Esto es algo que sucede en otros relatos populares y en distintas civilizaciones del planeta Tierra. Bandidos sicilianos o bandoleros de Sierra Morena en España, o el mítico Robin británico que en teoría roba a los ricos para dárselo a los pobres. Hay una cierta visión romántica que se filtra también en la figura del fuera de la ley, que representa en parte la lucha por el mantenimiento de la ley natural. Se opone a muchos de los símbolos que representan el progreso. Normalmente el forajido ataca o asalta trenes, símbolo del progreso, o bancos, que también son símbolo del progreso. Y esto es lo que los dota, digamos, de una ligazón a eso que podríamos llamar la ley natural. El cowboy, que es un término expresado de manera errónea y muy generalista cuando nos referimos a las películas del oeste, porque muchos espectadores tienden a llamar cowboy prácticamente a todos los personajes masculinos con connotaciones heroicas, cuando de manera puramente estricta era el que se encargaba de trasladar las cabezas de ganado desde un lugar a otro, en misiones de vocación muy épica, porque normalmente tenían que cruzar territorios muy amplios que estaban llenos de peligros marcados por los accidentes geográficos o marcados también por los nativos que en un momento dado podían oponerse al cumplimiento de su misión. Suelen ser hombres muy ligados a la idea de la aventura y que además encontraron su final con la construcción definitiva del tendido ferroviario y con la llegada del tren, que permitía los transportes de muchísimas cabezas de ganado de manera mucho más eficaz y que dio lugar a su definitivo final. Si bien el cowboy se quedó en la iconografía cultural, en las referencias míticas de la nación estadounidense, todavía hoy la representación o la caracterización del cowboy sigue teniendo cierta relevancia como simplificación o resumen del estilo de vida estadounidense. El indio, el aborigen, es otro arquetipo absolutamente fundamental dentro del género. Incluso cuando no aparece el indio en algunas películas del oeste, cosa que sucede, su amenaza o el telón de fondo de su existencia suele estar presente prácticamente casi siempre. Dotan de una enorme dosis de autenticidad al western y eso sí resume parte de la polémica que el género lleva asociada consigo. En efecto, la construcción de esas raíces culturales míticas a través de las películas del oeste significa o equivale también a una simplificación, a una visión nacionalista y racista, a la adulteración de lo que en realidad fue un genocidio en términos históricos. Es una parte de perspectiva de análisis del género del oeste que también hace un poco complicada su teorización. Por otra parte, el indio suele aparecer con una función simbólica y suele tener un protagonismo grupal, aunque aquí tenemos una foto de toro sentado y a pesar de que existen algunos grandes jefes de tribus indias que se convirtieron al mismo tiempo en míticos, especialmente los de tribus más guerreras, gracias al cine. Además, dotaron de una enorme movilidad al género. El indio traía consigo la justificación narrativa de escenas de persecuciones y de movimiento que añadían aún más movilidad al western. La caballería, por último, también tiene un protagonismo generalmente grupal. Fijaos que aquí tenemos una captura de pantalla de la película Murieron con las botas puestas, que ejemplifica también algo que ha sido habitual en la historia de los grupos humanos, la mitificación no solo de las grandes victorias militares, sino especialmente de las derrotas, para lograr un mensaje de optimismo hacia el futuro y de heroísmo, de necesidad del sacrificio, del martirio. Este es un momento climático de la película Murieron con las botas puestas, dirigida por Raoul Walsh, que cuenta
La mítica batalla de Little Bighorn, que supuso una terrible derrota, que fue, sin embargo, reconvertida en mito cinematográficamente en esta y en otras películas. Por último, la caballería suele llevar consigo o transmitir valores relacionados con la negación y el sacrificio. Y por último vamos a la mujer. La mujer en realidad tiene un papel subsidiario en general, complementario. El western es un género normalmente masculino, aunque sería un tópico reducirlo exclusivamente a eso. El rol que corresponde a los personajes femeninos en el western mayoritariamente es el de madres. Tienen la misión de garantizar la perpetuación del grupo humano dentro del territorio en el que se asientan con grandes dosis de conflictividad, y en este sentido es complementaria del héroe masculino, pero al mismo tiempo la historia del western nos deja ejemplos excepcionales tanto por su categoría estética y narrativa como por los temas que abordan y la representación de las figuras femeninas. Yo os recomendaría 3 títulos en este sentido, como son Encubridora, Johnny Guitar y 40 pistolas, en las que tenemos a 3 personajes femeninos que asumen roles que tradicionalmente el género atribuye a los hombres, mujeres activas, dinámicas, dueñas de su destino, capaces de tomar grandes decisiones en un contexto dominado generalmente por el varón. Muy bien, pues si queréis encontrar algo más, porque de momento en esta exposición simplemente hemos resumido cuáles son las grandes cualidades del contexto teórico que enmarca el género, de los principales rasgos de estilo formales que tiene el género y de los arquetipos que suelen repetirse. Podéis encontraros mucho más en el manual Los géneros cinematográficos, una introducción, en la editorial Tirán lo Blanc, y que veis que gracias a algunos grandes amigos ha llegado a viajar nada menos que al Monument Valley. Con esto terminamos la sesión destinada a el contexto teórico y los arquetipos del western. Muy oportuna esa recomendación bibliográfica. La verdad es que yo he leído ese manual y no debe faltar en la biblioteca de ningún cinéfilo. Espero que os haya resultado interesante esta primera sesión. Una vez que conocemos cuál es el contexto histórico del que se alimenta el western y cuáles son los principales arquetipos y elementos iconográficos que lo caracterizan, en la próxima sesión intentaremos explicar o resumir cuál fue la evolución histórica que se produjo durante toda la etapa clásica en el cine del oeste.